Javier caminaba por los pasillos de su escuela, sintiendo el roce de su uniforme desgastado contra su piel. A sus 16 años, se sentía como un pez fuera del agua en medio de un océano de adolescentes que parecían haber sido creados para brillar. Su mirada se posaba en los grupos de estudiantes populares, que reían y bromeaban, completamente ajenos a las inseguridades que lo asediaban. En el centro de ese grupo estaba Lucía, la chica más hermosa y popular de la escuela, con su cabello largo y brillante y una sonrisa que iluminaba el pasillo. Mientras Javier observaba a Lucía, no pudo evitar que un suspiro escapara de sus labios. Recordaba las veces que había intentado acercarse a ella, pero cada intento había terminado en humillación. «Mira quién llegó, el fracasado», había sido la frase que más resonaba en su mente, dicha por Lucía y sus amigas cada vez que lo veían pasar. Era como si su presencia fuera un imán para las burlas. Javier se detuvo un momento, apretando los puños, deseando que el suelo se lo tragara. Sus zapatos, gastados y descoloridos, parecían gritar su miseria, y él no podía evitar sentirse como el chico invisible en un mundo lleno de luces. «Javi, ¿vas a quedarte ahí parado todo el día?», le gritó uno de sus amigos, Carlos, desde el otro lado del pasillo. Javier se volvió y forzó una sonrisa, pero sus ojos aún estaban fijos en Lucía, que estaba en medio de una risa contagiosa. «Sí, solo admirando la belleza», bromeó Javier, desvió la mirada y se unió a Carlos. A pesar de la ligereza de sus palabras, el dolor en su interior seguía presente. Durante el recreo, la situación no mejoró. Javier se sentó en una mesa alejada, intentando concentrarse en un libro que había traído, pero sus pensamientos vagaban lejos de las páginas. De repente, escuchó risas altas que provenían de un grupo cercano. Al alzar la vista, se dio cuenta de que Lucía estaba de pie, rodeada de sus amigos, apuntándolo con el dedo. «Mira, el fracasado sigue con sus sueños de grandeza. ¿Cuándo va a entender que los sueños no son para chicos como él?», se burló Lucía, y todos rieron a carcajadas. El corazón de Javier se hundió. Se sintió atrapado en una burbuja de vergüenza, con el rostro ardiendo y los ojos llenos de lágrimas que se esforzaba por contener. «No puedo seguir así», pensó, mientras se levantaba de la mesa con un nudo en la garganta. Caminó hacia la salida, decidido a buscar un lugar donde pudiera estar solo, lejos de las risas que lo herían. En su mente, una sola idea lo perseguía: «Tengo que cambiar mi vida». Esa noche, Javier se sentó en la cocina con su madre, que estaba preparando la cena. La calidez del hogar siempre le ofrecía un refugio, y en esos momentos, se sentía un poco más fuerte. Su madre, con su mirada comprensiva, notó que algo no iba bien. «¿Qué te pasa, hijo?», preguntó mientras revolvía la sopa. Javier dudó un momento, pero finalmente decidió abrirse. «Mamá, en la escuela, todos se ríen de mí. Lucía y sus amigos me llaman fracasado y me siento sin valor». Su madre se detuvo y lo miró a los ojos, llenos de tristeza. «Javier, el valor de una persona no se mide por su ropa o por lo que otros piensen. Lo que realmente importa es tu perseverancia y tu carácter. Nunca dejes que las palabras de otros te definan. Recuerda siempre que los sueños requieren esfuerzo y dedicación», le dijo con firmeza, como si cada palabra fuera un ladrillo en la construcción de su confianza. «¿Y si nunca lo logro, mamá?», preguntó Javier, sintiendo que la esperanza empezaba a desvanecerse. «Entonces, habrás aprendido algo valioso. Lo importante es intentarlo y no rendirse. Prométeme que nunca dejarás de luchar por lo que quieres», respondió ella, acariciando su mano. Javier sintió una oleada de calidez en su pecho y, aunque las dudas seguían presentes, su madre le había dado una chispa de esperanza. «Lo prometo», dijo Javier, con una determinación renovada. En su mente, los sueños de una vida diferente comenzaron a tomar forma. Imaginó un futuro donde no tuviera que sentir esa vergüenza, donde pudiera ser alguien importante, respetado, sobre todo, feliz. Esa noche, mientras se acostaba en su cama, Javier se prometió a sí mismo que haría todo lo posible para cambiar su destino.
Las palabras de su madre resonaban en su mente. Nunca dejes de luchar. En los días que siguieron, Javier se sumergió en sus estudios. Cada libro que leía, cada tarea que entregaba, se sentía como un paso más hacia esa vida que tanto deseaba. A pesar de las burlas, a pesar de las miradas despectivas, él se mantenía firme en su propósito. Comenzó a planear su futuro, soñando con convertirse en un empresario exitoso. La imagen de Lucía, riendo a sus expensas, se convirtió en un impulso, un recordatorio de que no podía rendirse. Mientras tanto, Lucía continuaba con su vida, ajena a los cambios que se estaban gestando en Javier. Para ella, los días transcurrían entre fiestas y eventos, rodeada de amigos que la admiraban por su belleza. Sin embargo, en su interior, había un vacío que no podía llenar. A menudo, se preguntaba si realmente estaba feliz, si eso era todo lo que la vida tenía para ofrecer. Pero al final, esos pensamientos se disipaban tan rápido como llegaban, reemplazados por la necesidad de mantener su estatus y su apariencia. Así, el destino de Javier y Lucía avanzaba por caminos paralelos, separados por las barreras del pasado y la superficialidad. Sin embargo, Javier sabía que su vida estaba a punto de cambiar, y mientras miraba por la ventana una noche estrellada, sintió que el futuro le sonreía, dispuesto a abrirle las puertas a nuevas oportunidades. Su historia apenas comenzaba, y estaba decidido a escribirla con valentía y determinación. Javier se encontraba en la cima de su carrera, vestido con un elegante traje que acentuaba su figura atlética y su porte decidido. Había pasado años esforzándose, trabajando largas horas, y finalmente había logrado construir una empresa que no solo era exitosa, sino que también representaba todo lo que había soñado en su adolescencia. La vida lo había llevado a un lugar donde se sentía orgulloso de sus logros. Sin embargo, a pesar del brillo de su éxito, había un rincón de su corazón que todavía guardaba cicatrices de su pasado, especialmente relacionadas con Lucía, la chica popular que en su adolescencia había hecho de su vida un infierno. Era una mañana soleada cuando Javier se sentó en su oficina, revisando las últimas cifras de ventas. Las paredes estaban adornadas con fotos de sus logros, diplomas y premios que atestiguaban su dedicación y esfuerzo. Sin embargo, un pensamiento persistente le rondaba la cabeza. ¿Qué habría sido de Lucía? La recordaba con claridad, su risa, sus ojos brillantes y su capacidad de hacer que todos la miraran, especialmente cuando se burlaba de él. Era un recuerdo que lo molestaba, pero también lo impulsaba a ser mejor. Mientras tanto, Lucía estaba en un mundo completamente diferente. A pesar de su belleza y encanto, se había visto atrapada en una vida que no era la que había imaginado. Su trabajo como asistente en una agencia de publicidad era estresante y mal remunerado, y los días parecían fusionarse en una serie de tareas monótonas que le dejaban poco espacio para soñar. A menudo, se miraba al espejo y se preguntaba en qué momento había dejado de ser la chica popular y segura de sí misma que todos admiraban. Las cuentas se acumulaban, y la presión por mantener las apariencias se volvía cada vez más insoportable. Una tarde, mientras trataba de arreglar su cabello frente a un espejo roto en el baño de su oficina, escuchó a sus compañeras hablando sobre un evento de gala al que asistirían esa noche. El evento era un encuentro de empresarios exitosos, y entre los nombres que mencionaban, Lucía sintió un escalofrío al escuchar el nombre de Javier. La idea de verlo de nuevo despertó una mezcla de curiosidad y ansiedad. ¿Qué diría si se encontraban? La última vez que tuvo noticias de él, Javier había sido un chico que parecía destinado a ser un fracaso, según sus palabras. Pero ahora, era un empresario respetado. Lucía se sintió retorcerse en su interior ante la idea de enfrentarse a su pasado. Lucía, ¿vas a venir con nosotros esta noche?, le preguntó su amiga Marta, interrumpiendo sus pensamientos. Creo que sí, respondió Lucía, intentando ocultar su nerviosismo. Solo necesito un vestido que se ajuste a la ocasión. A medida que se acercaba la noche, Lucía se preparó con esmero. Se eligió un vestido que le quedaba ceñido, un color negro que acentuaba sus curvas. Se miró una vez más en el espejo y, aunque se sentía insegura,
decidió que debía mostrar la mejor versión de sí misma. No podía dejar que Javier la viera como una mujer fracasada. Tenía que proyectar confianza. El evento se llevó a cabo en un lujoso hotel del centro de la ciudad, donde la música suave y las risas llenaban el aire. Lucía entró con su grupo de amigas, tratando de adoptar una actitud despreocupada. Las luces brillantes reflejaban su imagen, pero no podían ocultar la tensión que sentía en su interior. A medida que avanzaba entre la multitud, su corazón latía con fuerza, preguntándose si Javier estaría allí. Javier, por su parte, se movía con gracia entre los invitados, saludando a colegas y socios. Su discurso sobre un nuevo proyecto innovador había generado un gran entusiasmo, y él se sentía emocionado por compartir su visión. Sin embargo, en el fondo de su mente, había una parte que no podía evitar pensar en Lucía. ¿Cómo habría cambiado? ¿Seguiría siendo la misma chica que lo humilló en el pasado? Cuando las miradas de Javier y Lucía finalmente se encontraron, el tiempo pareció detenerse. Se quedó paralizado, sintiendo un torbellino de emociones. Ella parecía aún más hermosa, pero había en sus ojos una fragilidad que no había notado antes. Lucía, por su parte, sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor. Era Javier, el chico que había menospreciado, pero ahora era un hombre que irradiaba éxito y confianza. Javier, logró decir Lucía, su voz temblando levemente. Lucía, respondió él con un tono neutro, aunque en su interior sentía una mezcla de sorpresa y desdén. No esperaba verte aquí. Sí, parece que hemos tomado rumbos diferentes, dijo ella, intentando mantener la compostura. Te ves bien. Gracias, respondió Javier, sintiendo que la conversación se volvía incómoda. ¿Y tú, cómo te va? Estoy bien. Trabajando mucho. Lucía se forzó a sonreír, aunque sus palabras no transmitían la confianza que deseaba proyectar. He estado intentando establecerme en el mundo del marketing. Eso es bueno. El marketing es un área desafiante, se limitó a decir Javier, sintiendo que la conversación se tornaba en un terreno incómodo. Las risas y la música de fondo parecían burlarse de ellos. Sí, lo es. ¿Y tú? ¿Cómo va tu empresa? Preguntó Lucía, tratando de abrir un espacio de conexión. Va bien. Hemos tenido un crecimiento constante este año, respondió Javier, con un aire de orgullo que no podía ocultar. Es un trabajo duro, pero vale la pena. Lucía asintió, sintiéndose un poco más pequeña. Me alegra escuchar eso. Siempre supe que tenías potencial. La frase cayó entre ellos como una bomba, y Javier se sintió dividido entre el deseo de recordar el pasado y la necesidad de seguir adelante. Gracias, dijo finalmente, pero su tono era frío y distante. Bueno, espero que disfrutes de la noche, murmuró Lucía, sintiendo que la conversación estaba llegando a su fin. Fue bueno verte. Igualmente, respondió él, dándose la vuelta antes de que la tensión se volviera insoportable. A medida que Javier se alejaba, Lucía sintió una punzada de arrepentimiento. Había querido disculparse, explicar que su vida no era tan perfecta como había aparentado, pero las palabras se habían quedado atascadas en su garganta. La inseguridad y el miedo al rechazo la habían paralizado, y ahora se preguntaba si alguna vez podría enmendar lo que había hecho. Mientras se alejaba, Javier reflexionaba sobre el encuentro. Había crecido y cambiado, pero el pasado seguía pesando en su corazón. ¿Podría perdonarla? ¿Podría encontrar en Lucía una aliada en lugar de una rival? La noche aún era joven, y la vida a menudo ofrecía segundas oportunidades. El salón del evento de gala estaba bellamente decorado, con luces tenues que resaltaban los detalles dorados y plateados de la ornamentación. La música suave de un cuarteto de cuerdas se mezclaba con el murmullo de las conversaciones animadas. Javier, ahora un hombre seguro y bien vestido, se movía entre los invitados con una confianza que emanaba de su éxito y de su arduo trabajo. Cada paso que daba reflejaba no solo su estatus, sino también su transformación personal. Con una copa de champán en la mano, Javier se detuvo para observar a su alrededor. Hablaba con un grupo de empresarios,
compartiendo su visión sobre el futuro de su empresa. Sus palabras eran apasionadas, llenas de energía. El éxito no es solo cuestión de suerte, decía. Es el resultado de esfuerzo, dedicación, sobre todo, la resiliencia para levantarse una y otra vez frente a los desafíos. Mientras tanto, Lucía permanecía a una distancia prudente, observando a Javier con una mezcla de admiración y nerviosismo. Ella no era la misma chica popular que solía ser. El tiempo y las circunstancias habían dejado huellas en su vida. Su vestido, aunque elegante, no podía ocultar la inseguridad que sentía. A medida que escuchaba a Javier hablar, recordaba los días de la escuela secundaria, cuando se reía de él y lo llamaba fracaso. El contraste entre su pasado y su presente era abrumador. ¿Quién lo diría?, murmuró una de sus amigas, interrumpiendo sus pensamientos. Ese chico que solía ser el patito feo ahora es el cisne más hermoso del evento. Lucía obligó a una sonrisa, pero su mente estaba en otra parte. Sí, parece que ha logrado lo que siempre quiso. ¿Y yo?, pensó, sintiendo un nudo en el estómago. La vida la había golpeado con dureza, y la imagen que había construido a su alrededor comenzaba a desmoronarse. Mientras Javier continuaba su discurso, ella se preguntó si alguna vez podría acercarse a él. El miedo al rechazo y a la vergüenza la paralizaba. Sin embargo, había un impulso dentro de ella que la empujaba a intentar una conexión. Cuando Javier terminó su discurso, recibió una ovación entusiasta. La sala estaba llena de aplausos, y Lucía se sintió impulsada a acercarse. Con el corazón latiendo con fuerza, Lucía se dirigió hacia donde Javier estaba siendo elogiado por varios invitados. A medida que se acercaba, su mente se llenó de recuerdos de su adolescencia. ¿Qué voy a decirle?, se preguntó, sintiendo el sudor en sus palmas. Javier, pronunció su nombre, y él se volvió. Sus ojos se encontraron, y por un instante, el tiempo se detuvo. La expresión de Javier cambió, y ella pudo ver la sorpresa en su rostro. Lucía, respondió él, con una mirada que oscilaba entre la incredulidad y la curiosidad. No te esperaba aquí. Ella se forzó a sonreír, aunque sentía que el calor de la vergüenza le subía por el rostro. Sí, bueno, parece que nuestras vidas han tomado caminos diferentes, dijo, tratando de sonar casual, aunque su voz temblaba ligeramente. Definitivamente, afirmó Javier, manteniendo un tono cordial pero distante. Has cambiado mucho desde la escuela. Lucía sintió que cada palabra de él era un recordatorio de su pasado. Sí, la vida tiene esa forma de enseñarte lecciones, ¿no crees?, dijo, intentando abrir un espacio para la conversación, aunque su corazón latía con fuerza. Claro, respondió Javier, mirando hacia un lado, como si buscara una salida. Todos aprendemos de alguna manera. Ella tragó saliva, dándose cuenta de que el camino que había tomado para acercarse a él no era tan sencillo. Escucha, Javier, quería decirte que, siento mucho cómo te traté en el pasado. No sabía lo que hacía, y me arrepiento de haber sido cruel contigo. Javier la miró, sus ojos mostrando una mezcla de sorpresa y desprecio. Es agua pasada, Lucía, dijo, con un tono que no invitaba a continuar la conversación. Las cosas han cambiado. Lo sé, pero realmente quiero que sepas que he aprendido. La vida no es solo lo que parece por fuera, insistió ella, sintiendo que cada palabra era un intento de reparar el daño que había causado. Eso es bueno de escuchar, dijo Javier, con un leve encogimiento de hombros. Me alegra que hayas tenido tiempo para reflexionar. El silencio se instaló entre ellos, pesado e incómodo. Lucía podía sentir que su intento de reconexión se desvanecía. Bueno, no quiero interrumpir tu noche. Solo quería que supieras que admiro lo que has logrado, finalizó, sintiéndose cada vez más pequeña. Gracias, respondió Javier, y aunque su tono era cortés, había una distancia evidente entre ellos. Espero que disfrutes del evento. Con eso, se giró ligeramente, como si se preparara para continuar con sus interacciones. Lucía se sintió herida, pero al mismo tiempo entendía.
Había sido ella quien había hecho daño, y ahora, al enfrentarse a Javier, debía lidiar con las consecuencias de sus acciones. Hasta luego, murmuró, y dio un paso atrás, sintiendo el peso de la vergüenza en sus hombros. A medida que se alejaba, su mente estaba en un torbellino. ¿Por qué fue tan difícil?, se preguntaba. Había querido disculparse, pero lo que había comenzado como un intento de redención terminó con un sabor amargo en su boca. Mientras tanto, Javier observó cómo Lucía se alejaba. Su corazón latía con una mezcla de emociones. Aunque había logrado el éxito que tanto había deseado, el encuentro con Lucía había traído de vuelta viejas heridas. ¿Por qué me afecta tanto?, reflexionó, sintiendo que la inseguridad de su adolescencia todavía lo seguía. La noche continuó, pero para Javier y Lucía, el evento había dejado una marca indeleble. A pesar de sus logros, ambos se dieron cuenta de que el pasado no se podía borrar tan fácilmente, y que el camino hacia el perdón y la comprensión era más complicado de lo que imaginaban. Javier se afastó de Lucía, su mente llena de recuerdos que habían estado enterrados durante años. Se sentó en un rincón del elegante salón, contemplando el brillo de las copas de cristal y el murmullo de las conversaciones que lo rodeaban. La música suave de un cuarteto de cuerda llenaba el aire, pero para él, todo sonaba distante. Recordaba claramente cada risa burlona, cada mirada despreciativa que Lucía le había lanzado en su adolescencia. Sin embargo, al mirarla ahora, no podía evitar sentir una punzada de compasión. Ella no era la chica segura y arrogante que había conocido. Su postura, su mirada, todo en ella parecía vacilante, como si estuviera tratando de reconciliar dos mundos que la habían dejado desorientada. Mientras tanto, Lucía se sintió abrumada por la angustia. Se apartó de la multitud, buscando un lugar donde pudiera reflexionar. Su corazón latía desbocado, y su mente giraba en torno a las palabras que no había tenido valor de pronunciar antes. ¿Por qué no fui más amable? ¿Por qué no vi más allá de las apariencias?, se preguntaba, sintiendo que la culpa la consumía. Había pasado tanto tiempo valorando a las personas por su estatus y apariencia que nunca se había detenido a pensar en lo que realmente importaba. Javier había sido un verdadero ser humano, alguien con sueños, y ella lo había tratado como un chiste. Finalmente, decidió que no podía dejar que ese momento se desvaneciera sin intentar enmendar su error. Inspirándose profundamente, se dirigió hacia donde Javier estaba sentado. Sus pasos eran titubeantes, pero la determinación en su corazón la empujaba hacia adelante. Cuando llegó a su lado, notó que él la miraba, y en sus ojos había una mezcla de sorpresa y recelo. Javier, comenzó, su voz un poco temblorosa. ¿Podemos hablar un momento? Él la observó en silencio, su expresión neutral pero con un destello de curiosidad. Finalmente, asintió, moviendo su mano en un gesto de invitación. Está bien, Lucía. Su tono era cauteloso, como si estuviera evaluando cada palabra que ella pudiera decir. ¿Qué tienes en mente? Lucía se sentó frente a él, intentando encontrar las palabras adecuadas. La música de fondo parecía desvanecerse a medida que el peso de la conversación se establecía entre ellos. Quiero disculparme, dijo finalmente, dejando escapar un suspiro profundo. He pensado mucho en cómo te traté en la escuela. Mis acciones fueron crueles, y no puedo justificarme. Solamente quería ser popular y, en mi búsqueda, lastimé a personas que no lo merecían. Javier la miró fijamente, su mirada intensa. Aquel momento era crucial. Por un instante, Lucía temió que él la rechazara, que sus palabras no significaran nada para él. Pero, en lugar de eso, él asintió lentamente, como si estuviera procesando su sinceridad. Es un buen comienzo, respondió, su voz calmada. Pero ten en cuenta que esas palabras no borran el pasado. Yo también he tenido que lidiar con las cicatrices que dejaste. Lucía sintió que una ola de vergüenza la invadía, pero también una chispa de esperanza. Era el primer paso hacia la redención, hacia la posibilidad de una nueva relación, aunque fuera diferente a la anterior. Lo sé, dijo, su voz más firme.
Pero quiero que sepas que mi vida no es tan perfecta como parece. Durante años, he estado tratando de mantener las apariencias, pero la verdad es que estoy luchando. He perdido mi trabajo y no sé cómo salir de esta situación. Javier arqueó una ceja, sorprendido por la revelación. Había imaginado que Lucía, con su belleza y carisma, siempre tendría el mundo a sus pies. Sin embargo, su vulnerabilidad le otorgó una nueva perspectiva sobre ella. Es más complicado de lo que parece, ¿no? Dijo él, su tono ahora más comprensivo. Todos tenemos nuestras batallas, Lucía. Pero eso no significa que debas olvidarte de cómo trataste a los demás. El valor de las personas no se mide por lo que tienen o por cómo se ven. Lucía asintió, sintiendo que las palabras de Javier resonaban profundamente en su interior. Era verdad. Había estado tan enfocada en las superficialidades que había perdido de vista lo que realmente importaba. Quiero cambiar, declaró, con determinación. Quiero aprender a valorar a las personas por lo que son, no por lo que aparentan. Y me gustaría empezar contigo, si me das la oportunidad. A Javier le sorprendió la sinceridad en su voz. En el fondo, aún había un rayo de esperanza en él. Una pequeña parte que anhelaba que Lucía pudiera realmente cambiar. Pero, al mismo tiempo, la desconfianza también lo advertía. Había pasado demasiados años lidiando con el dolor que ella le había causado. Te lo agradezco, dijo finalmente, pero necesito tiempo para procesar esto. No puedo simplemente olvidar el pasado y comenzar de nuevo. Lucía sintió que su corazón se hundía, pero entendía su perspectiva. Nadie podría borrar las heridas de un día para otro. Sin embargo, no podía rendirse tan fácilmente. Entiendo, respondió, con un leve suspiro. Solo quería que supieras que estoy dispuesta a intentarlo. No espero que todo vuelva a ser como antes, solo deseo que podamos empezar a construir algo nuevo. Javier la miró con una mezcla de cautela y curiosidad. Era un paso pequeño, pero era un paso. Decidió que, tal vez, era hora de dejar de lado un poco del resentimiento que había cargado durante tanto tiempo. Está bien, dijo, esbozando una leve sonrisa. Hablemos más. Cuéntame sobre ti, sobre lo que has estado haciendo. Lucía sonrió, sintiendo que las barreras entre ellos comenzaban a desmoronarse. Comenzó a hablar sobre sus luchas, sus sueños y las lecciones que había aprendido en el camino. Javier, por su parte, escuchó atentamente, sintiéndose cada vez más interesado en la persona que tenía frente a él, en lugar de la chica popular que una vez había sido. Con cada palabra, el ambiente entre ellos se volvió más cálido, y la conexión que ambos habían anhelado comenzaba a florecer. Había un largo camino por recorrer, pero al menos ahora estaban dispuestos a caminarlo juntos, dejando atrás las sombras del pasado y abrazando la posibilidad de un futuro diferente. Javier y Lucía se encontraban en un rincón del elegante salón, rodeados de luces tenues y murmullos de conversaciones animadas. La música suave de fondo creaba un ambiente casi mágico, pero para ellos, el mundo exterior parecía desvanecerse. Había un aire de tensión y al mismo tiempo de esperanza en el espacio entre ellos. Lucía, con una fragancia floral que la envolvía, miraba a Javier con una mezcla de admiración y vulnerabilidad. Era difícil para ella reconocer que aquella persona a la que había menospreciado en el pasado se había convertido en un hombre admirable, un empresario exitoso que había logrado sus sueños a base de esfuerzo y dedicación. No sé por dónde empezar, dijo Lucía, rompiendo el silencio que había caído entre ellos. Su voz temblaba ligeramente, como si cada palabra que pronunciara fuera un paso delicado sobre un terreno inestable. Javier, con sus ojos oscuros y profundos, la observaba con atención. No quería mostrar su sorpresa por la sinceridad que emanaba de ella. En su mente, aún resonaban las risas de sus compañeros de clase, las burlas que había soportado años atrás. Sin embargo, había algo en la mirada de Lucía que le decía que esta vez era diferente. Quizás empieces por ser honesta contigo misma, sugirió Javier, manteniendo un tono amable pero firme. Lo que pasó en el pasado no se puede cambiar, pero puedes aprender de ello.
Lucía asintió, sintiendo como una ola de emoción la invadía. Había pasado tanto tiempo viviendo en una burbuja de superficialidades, enfocándose en lo que se veía bien por fuera, que nunca se había detenido a pensar en las consecuencias de sus acciones. Tienes razón. Siempre he medido a las personas por lo que tienen, por su apariencia. Nunca me detuve a pensar en lo que realmente importa. Sus ojos brillaban con lágrimas reprimidas. Me arrepiento de cómo te traté, Javier. No sabía lo que era la lucha, lo que significaba realmente tener que levantarse cada día. Javier, sintiéndose más conectado a Lucía, decidió abrir un poco su corazón. No podía negar que había guardado resentimientos, pero escucharla ahora, tan vulnerable, comenzaba a cambiar su perspectiva. La vida no siempre es fácil, dijo con sinceridad. He tenido mis propias batallas. La gente a menudo ve solo el éxito, pero no sabe lo que hay detrás de cada logro. ¿Cómo lo hiciste?, preguntó Lucía, inclinándose hacia él, ansiosa por escuchar su historia. ¿Cómo pasaste de ser el chico que todos despreciaban a ser un empresario exitoso? Javier sonrió con nostalgia, recordando las noches largas de estudio y las horas de trabajo duro. Fue un camino difícil. Pasé noches enteras trabajando en mi proyecto, mientras otros salían a divertirse. Pero cada vez que me sentía tentado a rendirme, recordaba a mi madre y sus palabras. Ella siempre decía que el verdadero valor de una persona se mide por su perseverancia y carácter, no por lo que tiene. Lucía quedó en silencio, absorbiendo cada palabra. Era un concepto que nunca había considerado de esa manera. A veces, creo que perdí de vista lo que realmente importa, confesó Lucía, su voz temblando. Me dejé llevar por el brillo de la superficialidad, pero ahora me doy cuenta de que no tengo nada real en mi vida. No es tarde para cambiar eso, respondió Javier, animándola. Siempre tienes la oportunidad de empezar de nuevo. Lucía lo miró, sintiendo una chispa de esperanza en sus palabras. ¿Tú crees que podría hacerlo? Javier, sintiendo un impulso de ayudarla, decidió ser directo. De hecho, creo que tienes el potencial para lograrlo. He visto tus habilidades en marketing y comunicación. Podrías trabajar conmigo, si estás interesada. Su voz era firme y segura, lo que hacía que Lucía se sintiera aún más agradecida. Los ojos de Lucía se abrieron de par en par, sorprendida por la oferta. ¿De verdad? ¿Estás hablando en serio? Claro. Todos merecen una segunda oportunidad, y creo que tú eres capaz de mucho más de lo que te has permitido ser. Una sonrisa genuina comenzó a formarse en el rostro de Lucía. No sé qué decir. Esto significa mucho para mí. Simplemente di que lo aceptarás, dijo Javier, sonriendo de vuelta. Pero debes prometerme que te esforzarás por ser la mejor versión de ti misma. Lo prometo, Javier. Haré todo lo posible. Ambos se miraron, y en ese momento, una nueva conexión se formó entre ellos. Era un vínculo que iba más allá de las viejas rencillas, una promesa de crecimiento y cambio. Si vamos a trabajar juntos, necesito que seas honesta conmigo en todo momento, agregó Javier, con un aire de seriedad. Te lo prometo. No más máscaras. Estoy lista para enfrentar la realidad, dijo Lucía, con una determinación renovada. Javier asintió, sintiendo que una carga se levantaba de sus hombros. Había algo terapéutico en esta conversación. Era como si ambos hubieran estado atrapados en sus propias prisiones durante años y ahora, finalmente, estaban encontrando la manera de liberarse. Entonces, ¿qué te parece si empezamos la próxima semana?, sugirió Javier, sintiendo el entusiasmo crecer en su interior. Me encantaría. No puedo esperar para comenzar, respondió Lucía, su voz llena de emoción. Y recuerda, no será fácil. Habrá desafíos en el camino, pero estoy aquí para guiarte, dijo Javier, con una mirada de comprensión. Lo sé, y estoy lista para enfrentarlos. Esta vez, quiero hacerlo bien. Lucía sonrió, sintiendo que una nueva vida comenzaba a tomar forma. Ambos se despidieron con un apretón de manos que simbolizaba un nuevo comienzo. Mientras Lucía se alejaba, Javier sintió una mezcla de esperanza y alivio.
Había pasado por muchas cosas y, aunque el pasado no podía cambiarse, tenían la oportunidad de construir un futuro juntos, libre de rencores y lleno de posibilidades. Esa noche, Javier reflexionó sobre lo ocurrido. A veces, la vida te sorprende de maneras inesperadas, y las personas pueden cambiar. Quizás, al dar una segunda oportunidad a Lucía, también estaba encontrando una parte de sí mismo que había estado oculta. El camino por delante podría ser incierto, pero estaba decidido a caminarlo, no solo por él, sino también por Lucía. Ambos habían crecido, ambos habían aprendido. Y, aunque el pasado todavía tenía su peso, el futuro prometía ser un terreno fértil para nuevas semillas de amistad, quién sabe, tal vez algo más. Mientras Javier y Lucía trabajaban juntos, una relación de amistad comenzaba a florecer. Ambos se reunían en la oficina, intercambiando ideas y risas, y Lucía, con el tiempo, descubrió un talento innato para el marketing que nunca había reconocido en sí misma. Las campañas que diseñaba eran frescas y originales, y su entusiasmo era contagioso. Javier observaba con admiración cómo Lucía se transformaba, y no podía evitar recordar a la chica superficial que había conocido años atrás. Ahora, se encontraba frente a una mujer decidida y apasionada, dispuesta a luchar por su lugar en el mundo. Un día, mientras revisaban las estadísticas de una campaña reciente, Lucía no pudo contener su emoción. «Mira esto, Javier. Las ventas han aumentado un 30% desde que implementé la nueva estrategia». Su rostro brillaba de alegría, y Javier sonrió, sintiendo un profundo orgullo por su amiga. «Lo hiciste tú, Lucía. Tu creatividad y esfuerzo han hecho toda la diferencia», respondió él, inclinándose levemente hacia ella, como si compartieran un secreto. «Nunca subestimes lo que puedes lograr». Lucía se sonrojó, sintiéndose un poco incómoda por el halago, pero al mismo tiempo, su corazón se llenó de gratitud. Era un cambio radical respecto a la inseguridad que sentía en su antiguo trabajo. Sin embargo, no todo era perfecto. En la sombra de su éxito, había un antiguo colega que no estaba dispuesto a dejarla tener su momento de gloria. Al día siguiente, mientras Lucía revisaba unos documentos, recibió un mensaje de su ex colega de trabajo, Carlos. Él había sido uno de los pocos que la apoyó en su anterior empresa, pero su lealtad era cuestionable. Lucía sabía que Carlos tenía un carácter competitivo y que, al parecer, no había tomado bien su ascenso. «¿Podemos hablar, Lucía? Creo que deberías saber que hay rumores sobre tu trabajo aquí», decía el mensaje. Un escalofrío recorrió su espalda. Lucía sabía que en el mundo corporativo, los rumores podían ser devastadores. Se sentía dividida. Debía enfrentarse a Carlos y arriesgarse a una confrontación o ignorar el asunto y centrarse en su trabajo. Finalmente, decidió acercarse a Javier para hablar sobre sus preocupaciones. Lo encontró en su oficina, revisando unos informes. «Javier, ¿tienes un momento?», preguntó, con la voz temblorosa. «Claro, Lucía. ¿Qué sucede?». Miró hacia ella, notando la tensión en su rostro. «Recibí un mensaje de Carlos. Dice que hay rumores sobre mi desempeño y que podría estar en peligro», explicó, sintiendo como la ansiedad la invadía. Javier frunció el ceño, su instinto protector aflorando. «¿Rumores? Eso no suena bien. ¿Tienes idea de qué se trata?». «No estoy segura. Podría ser que está tratando de desacreditarme. Siempre fue un poco competitivo, pero nunca pensé que llegaría a esto», admitió ella, sintiéndose vulnerable. «Lucía, no te preocupes. Lo que importa es tu trabajo y lo que has logrado hasta ahora. Si hay algo que te está dañando, lo abordaremos juntos», aseguró Javier, su tono firme y decidido. Esa tarde, Javier decidió que era momento de actuar. En una reunión crucial con el equipo directivo, el ambiente estaba tenso, y Lucía sentía que todos los ojos estaban sobre ella. Javier tomó la delantera. «Quiero hablar sobre el desempeño de nuestro departamento de marketing», comenzó, su voz resonando en la sala. Los directores lo miraron, algunos con curiosidad, otros con desdén. «Como saben,
Hemos visto un aumento significativo en las ventas bajo la dirección de Lucía. Quiero asegurarme de que cualquier rumor que pueda circular no afecte su trabajo. No podemos permitir que la competencia interna socave los logros de una persona que ha demostrado ser una gran contribución para nosotros. Lucía lo miró, sintiendo una oleada de gratitud. Javier estaba allí, defendiendo su trabajo y su reputación. Las palabras de apoyo eran un bálsamo para su inseguridad. Sin embargo, la mirada de Carlos, que estaba presente en la reunión, se tornó fría y desafiante. ¿Y qué hay de los informes que indican que algunas de las campañas no están cumpliendo con las expectativas?, replicó Carlos, su tono acusador. Los informes son solo una parte de la historia, respondió Javier con calma. Los resultados también dependen de factores externos. Lo que importa es la dirección que estamos tomando. Lucía ha demostrado su capacidad para adaptarse y crecer. Si hay problemas, los resolveremos juntos, pero no dejaremos que un par de rumores afecten su trabajo. La tensión en la sala era palpable. Lucía sintió que su corazón latía con fuerza mientras escuchaba a Javier defenderla. Finalmente, después de un intercambio de miradas entre los directores, se tomó una decisión. Está bien, pero Lucía, necesitarás demostrar que puedes manejar la presión, dijo uno de los directores, pero su tono era más conciliador. Queremos ver resultados consistentes en los próximos meses. Por supuesto, no les defraudaré, respondió Lucía, sintiéndose más segura gracias al apoyo de Javier. Al salir de la reunión, Javier y Lucía intercambiaron miradas. Gracias, Javier. No sé qué habría hecho sin tu ayuda, dijo Lucía, su voz llena de emoción. Siempre estaré aquí para apoyarte, Lucía. Has trabajado duro por esto, y mereces cada éxito que consigas, respondió él, sonriendo. Con el tiempo, Lucía se dio cuenta de que su vida estaba cambiando para mejor. No solo había encontrado un nuevo propósito en su carrera, sino que también había descubierto un vínculo profundo con Javier. Juntos, habían enfrentado desafíos y se habían levantado mutuamente en los momentos difíciles. Aquella noche, mientras Lucía regresaba a casa, reflexionó sobre su viaje. Había pasado de ser una mujer insegura, conocida por su belleza superficial, a convertirse en una profesional respetada y capaz. La experiencia con Javier había sido transformadora, y sentía que había mucho más por descubrir. Al llegar a su apartamento, se miró en el espejo. La mujer que veía no era la misma de antes. Había aprendido que el verdadero valor no estaba en las apariencias, sino en la autenticidad, la perseverancia y el apoyo mutuo. Mientras tanto, Javier también reflexionaba sobre su propia evolución. No solo había cambiado su vida profesional, sino que había aprendido que el perdón y la empatía podían abrir puertas inesperadas. Con cada paso que daba junto a Lucía, se convencía más de que la vida no se medía por el pasado, sino por las relaciones que cultivamos y las lecciones que aprendemos. Así, en un mundo lleno de desafíos y prejuicios, Javier y Lucía encontraron en su amistad una nueva forma de construir sus vidas, aprendiendo a valorar no solo el éxito, sino también el poder de la conexión humana. Juntos, se dieron cuenta de que podían superar incluso los obstáculos más difíciles, y que, al final, lo que realmente importaba era el camino que decidían recorrer juntos.